Buenas tardes, licenciado y compañeros. Hablaremos sobre la NIA 570, empresa en funcionamiento, del párrafo 16 al 26. Procedimientos de auditoría adicionales cuando se identifican hechos o condiciones. Cuando se identifican hechos o condiciones que podrían afectar a la capacidad de una entidad para continuar operando, el auditor debe tomar ciertas medidas adicionales para evaluar la incertidumbre material, como por ejemplo solicitar a la dirección que realice una valoración de la capacidad de la entidad para continuar operando, si no se ha hecho aún. También evaluar los planes futuros de la dirección para determinar su viabilidad y efectividad. eh, Verificar si la fiabilidad de los datos y suposiciones en los pronósticos de flujo de efectivo se han analizado adecuadamente. También considerar tener en cuenta cualquier nueva información desde la última valoración y obtener o solicitar declaraciones por escrito sobre los planes futuros y su viabilidad. En las conclusiones del auditor tenemos información relevada adecuadamente cuando se han identificado hechos o condiciones y existe una incertidumbre material, y también información revelada adecuadamente cuando se han identificado hechos o condiciones, pero no existe una incertidumbre material. Esto prácticamente nos dice de que el auditor debe evaluar si la identidad puede continuar operando basándose en la evidencia obtenida. Primero, revisa si la dirección ha usado correctamente el principio contable de empresa en funcionamiento. Si hay indicios de problemas graves, el auditor debe determinar si estos crean una incertidumbre material que requiere una revelación detallada en los estados financieros. Esto significa que los estados financieros deben mostrarse claramente en los hechos que podrían afectar la capacidad de la entidad para seguir operando. Si a pesar de los problemas identificados no existiera una incertidumbre material, el auditor debe asegurarse de que los estados financieros aún revelen adecuadamente esos hechos o condiciones. Implicación para el informe de auditoría. Cuando el auditor evalúa el uso del principio contable de empresa en funcionamiento, hay varias posibles complicaciones en su informe, como el uso inadecuado del principio. Este se utiliza si el principio de empresa en funcionamiento se utiliza de manera inapropiada. El auditor debe de emitir una opinión desfavorable o adversa en su informe. También tenemos el uso adecuado a pesar de incertidumbre. Este es si la dirección usa correctamente el principio, pero existe una incertidumbre material revelada adecuadamente en los estados financieros. El auditor emitirá una opinión no modificada. El, el informe incluirá una sección destacada de esta incertidumbre, pero sin modificar la opinión general. También tenemos la revelación inadecuada de la incertidumbre. Esta es si la incertidumbre material no se revela adecuadamente. El auditor deberá emitir una opinión con salvedades o desfavorable. Y si la falta de valoración por parte de la dirección se niega a realizar o ampliar su valoración, el auditor deberá de considerar esto al emitir su informe. Por último, tenemos la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. En esta, el auditor debe de informar a los responsables del gobierno de la entidad sobre cualquier hecho que pueda afectar la capacidad de la entidad para seguir operando. El comunicado debe incluir la naturaleza de la incertidumbre material identificada, la adecuación del uso del principio contable de empresa en funcionamiento, la calidad de la información revelada en los estados financieros y las posibles implicaciones para el informe de auditoría. Por otro lado, si hay un atraso significativo en la aprobación de los estados financieros, el auditor investigará el motivo y considerará cómo esto puede afectar su conclusión sobre la incertidumbre material. NIA 580. Manifestaciones escritas. Alcance de esta NIA. La NIA 580 establece que el auditor tiene la responsabilidad de obtener manifestaciones escritas de la dirección
y los responsables del gobierno en la auditoría de los estados financieros. Manifestaciones escritas como evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría es la información utilizada por el auditor para respaldar su opinión, y las manifestaciones escritas son una forma de evidencia que el auditor requiere para la auditoría de los estados financieros de la entidad. Las manifestaciones escritas proporcionan evidencia de auditoría necesaria, sin embargo, por sí solas no son suficientes y adecuadas para respaldar las conclusiones del auditor. Además, el hecho de obtener manifestaciones escritas fiables no afecta a la naturaleza o extensión de otra evidencia de auditoría requerida. Fecha de entrada en vigor. La NIA 580 es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir de diciembre de 2019. Objetivos. La NIA 580 establece que el auditor debe obtener manifestaciones escritas de la dirección de la entidad y en algunos casos de los responsables del gobierno de la entidad con respecto al cumplimiento de sus responsabilidades en la preparación de los estados financieros y la integridad de la información proporcionada al auditor. También debe obtener manifestaciones escritas de la dirección de la entidad y otras evidencias de auditoría adicionales relevantes para los estados financieros para afirmaciones concretas y requeridas por otras NIA. Esto debe realizarse cuando el auditor considera necesario para complementar otra evidencia de auditoría que respalde su análisis. De acuerdo con la NIA 580, el auditor debe responder de manera adecuada a las manifestaciones escritas proporcionadas por la dirección o cuando proceda por los responsables del gobierno de la entidad. Si la dirección o cuando procedan los responsables del gobierno de la entidad no proporcionan las manifestaciones escritas solicitadas por el auditor, debe actuar en consecuencia y tomar las medidas necesarias. Definiciones. Esta norma define la manifestación escrita como un documento firmado por la dirección con el propósito de confirmar ciertas materias o respaldar otra evidencia de auditoría, pero no incluye los estados financieros, las afirmaciones contenidas en ellos o los libros y registros en los que se basan. Asimismo, a efectos de esta NIA, las referencias a la dirección deben entenderse realizadas a la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad. Miembros de la dirección a los que se solicitan manifestaciones escritas. El auditor solicitará manifestaciones escritas a los miembros de la dirección que tengan las responsabilidades adecuadas sobre los estados financieros y conocimientos de las cuestiones de que se trate. Manifestaciones escritas sobre las responsabilidades de la dirección. El auditor solicitará a la dirección que proporcione manifestaciones escritas de que ha cumplido su responsabilidad de la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable, así como cuando proceda de su presentación fiel según lo expresado en los términos del encargo de auditoría. El auditor también solicitará a la dirección que proporcione manifestaciones escritas de que ha proporcionado al auditor toda la información y el acceso pertinentes de conformidad con lo acordado en los términos del encargo de la auditoría y todas las transacciones se han registrado y reflejado en los estados financieros. Asimismo, la descripción de las responsabilidades de la dirección en las manifestaciones escritas. Buenas tardes, licenciado, compañeros. A continuación voy a continuar con la exposición de esta norma. Yo les voy a hablar de ciertos puntos importantes. El primero que vamos a tocar es el de otras manifestaciones escritas. Las normas internacionales de auditoría exigen que el auditor obtenga ciertas manifestaciones escritas. Si el auditor considera necesario obtener manifestaciones adicionales para respaldar la evidencia de auditoría relacionada con los estados financieros, deberá solicitarlas. El siguiente punto habla sobre las fechas de manifestaciones escritas y periodo o periodos cubiertos. Las manifestaciones escritas deben fecharse.
lo más cerca posible de la fecha del informe de auditoría, pero no después de esta. Estas manifestaciones deben abarcar todos los estados financieros y los periodos cubiertos por el informe de auditoría. El siguiente punto es la forma de las manifestaciones escritas. Las manifestaciones escritas se presentan en forma de una carta dirigida al auditor. Si existen declaraciones públicas, legales o reglamentarias que ya cubren parte de las manifestaciones requeridas, no será necesario repetir estos puntos en la carta de manifestaciones. Punto número 4, dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas. Si el auditor tiene dudas sobre la competencia, integridad, ética o diligencia de la dirección o sobre su compromiso de estos aspectos, evaluará cómo estas reservas afectan la fiabilidad de las manifestaciones escritas o verbales y las evidencias de auditoría en general. El siguiente punto habla sobre las manifestaciones escritas solicitadas y no proporcionadas. Si las manifestaciones escritas no coinciden con otra evidencia de auditoría, el auditor aplicará procedimientos adicionales para resolver la discrepancia. Si la dirección no proporciona las manifestaciones escritas solicitadas, el auditor discutirá el asunto con la dirección, reevaluará su integridad y determinará cómo esto afecta la fiabilidad de las manifestaciones. Y el punto número 6 nos habla sobre las manifestaciones escritas sobre la responsabilidad de la dirección. El auditor denegará la opinión sobre los estados financieros si concluye que hay suficientes dudas sobre la integridad de la dirección que afecten la fiabilidad de las manifestaciones escritas requeridas, o si la dirección no proporciona dichas manifestaciones. En cuanto a la aplicación y otras anotaciones explicativas, voy a platicarles un poco sobre las manifestaciones escritas como evidencia de auditoría. Las manifestaciones escritas son clave para la auditoría porque pueden revelar problemas importantes si la dirección no las proporciona o cambia lo que ha dicho. Solicitar manifestaciones por escrito en lugar de verbales puede hacer que la dirección se tome un poquito más en serio, mejorando así la calidad de la información proporcionada. En cuanto a los miembros de la dirección a los que se solicitan manifestaciones escritas, las manifestaciones escritas se piden a quienes preparan los estados financieros, como el presidente ejecutivo o el director financiero, dependiendo de la escritura de la entidad, aunque en algunos casos otros responsables de la entidad también pueden ser consultados. Evaluación de la valoración realizada por la dirección. Nos sigue diciendo la norma que la valoración realizada por la dirección de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento es una parte fundamental en el examen que el auditor realiza de la utilización por la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento. No es responsabilidad del auditor suplir la falta del análisis por parte de la dirección. Sin embargo, sí puede permitirle concluir si la utilización por parte de la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros es adecuada. En el caso de entidades de pequeña dimensión, puede ser adecuado discutir con la dirección la financiación a medio y largo plazo de la entidad, siempre y cuando la opinión de la dirección pueda ser corroborada mediante evidencia documental suficiente y no sea incongruente con el conocimiento que el auditor tiene de la entidad. Asimismo, el auditor mantiene siempre una especial atención ante posibles hechos conocidos, programados o no, condiciones que surjan con posterioridad al periodo de valoración utilizado por la dirección y que puede poner en duda lo adecuado de la utilización por parte de la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento para la preparación de estados financieros. La norma nos habla sobre procedimientos de auditoría adicionales cuando se identifican hechos o condiciones y nos dice que el auditor
puede realizar el análisis y la discusión con la dirección de los pronósticos de flujo de efectivo y de los beneficios y otros pronósticos relevantes de los últimos estados financieros intermedios disponibles de la entidad, la lectura de los términos empréstitos y de los contratos de préstamos, lectura de las actas de las reuniones de los responsables del gobierno de la entidad en busca de referencia de dificultades financieras, la indagación ante los asesores jurídicos de la entidad sobre la existencia de litigios y reclamaciones y la confirmación de la existencia de los términos de lo adecuado de las facilidades de crédito. Adicionalmente, el auditor puede comparar la información financiera prospectiva relativa a periodos anteriores recientes con los resultados históricos y la información relativa prospectiva resultado del periodo actual. Asimismo, el auditor puede considerar adecuado obtener manifestaciones escritas. Esto depende mucho de su juicio profesional. La norma también nos habla sobre conclusiones del auditor y hace énfasis en la incertidumbre material, que es cuando la magnitud del impacto potencial de los hechos o condiciones y la probabilidad de que ocurra son tales que es necesario una adecuada revelación para lograr la presentación fiel o para que los estados financieros no induzcan a error. El auditor debe evaluar los estados financieros y revelar de manera adecuada los hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. La norma nos dice que si los estados financieros se han preparado utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, pero a juicio del auditor la utilización por parte de la dirección de dicho principio contable no es adecuada, se debe de expresar una opinión adversa. Asimismo, el hecho de que se ha identificado una incertidumbre material es una cuestión importante para que los usuarios comprendan los estados financieros. La utilización de una sección separada con un título que se refiera al hecho de que existe una incertidumbre material relativa a la empresa en funcionamiento alerta a los usuarios sobre esta circunstancia. El modo en que se ha tratado la cuestión de auditoría también es una parte importante que el auditor debe reflejar en el informe de auditoría.